Buenas noches, Hola, colega. ¿Cómo hola, ¿qué va? tal? ¿Qué Va tal? muy ¿Qué tal? bien. Bueno, qué lindo. Bueno, aquí para quienes no la conocen, ya ha tenido algunas entrevistas con nosotros, la licenciada Norma Píngaro. Bueno, bienvenida. ¿Qué tema el de hoy, Hola, eh? gracias. Sí, la verdad que sí, es algo que nos convoca, que venimos pensando, ¿no? Sí, sí, y me parece importantísimo tratarlo porque de hecho mucha gente que consulto, que escribe por acá en las redes, bueno, todo tiene que ver y nos remite a esta pandemia que nos atravesó, de la cual estamos saliendo, creo que no igual de cómo entramos, nadie está igual. No, seguramente fue una prueba para todos, ¿no? Para nuestro psiquismo, nuestra capacidad de adaptarnos, las defensas que se tuvieron que poner en juego. Yo Igual. creo que ahí se vio, no sé qué te pasó a vos en el consultorio, algo hablamos, pero se veía, digamos, cuando había hilo en el carretel en algunos pacientes y en otros no, ¿no? Cómo se jugaban estas cuestiones. Yo creo que Sí, las dificultades muchas veces se exacerbaban, ¿no? tal Crecieron cual, en un tal momento, cual. sobre todo al principio. Pero igualmente hubo sorpresas, ¿no? Gratas sorpresas de gente También, es que verdad, hay que hablar de lo bueno mostró, también, ¿eh? Sí, sí, mostró más recursos de lo que uno pensaba, ¿no? con muchas y buenas sorpresas. Es verdad, es verdad. Creo que en las situaciones límites, bueno, ahí es donde se pone en juego los recursos que uno tiene, que muchas veces, bueno, no se sorprende para bien, ¿no? Y en otros casos, bueno, situaciones complejas, yo algo que he percibido mucho, decime si te pasó a vos, es esto de gran cantidad de pacientes que han consultado, por ahí pacientes que han tenido un desmejoramiento muy grande, eh, desde lo que refieren, porque por eso pacientes nuevos, en relación, una de las secuelas que aparecen son trastornos de la memoria. Esto es algo que yo lo veo con mucha frecuencia, una de las cuestiones que aparecen mucho, ¿no? Sobre todo en relación a fechar las situaciones. Estamos en un presente continuo que digamos que era muy difícil, que muchas veces uno quiere referirse al año pasado y habla del 2019, es Sí, como que sí, el sí, 2020 se sustrajo de muchas cosas, ¿no? sí, Sí, el tal trastorno de cual. memoria aparece como una forma de ansiedad. Apareció mucho las fobias, el ataque de pánico, ¿no? En alguna charla que tuvimos marcábamos muy bien la diferencia con el miedo real, pero acá se juntó Sí, todo, porque sí, tal cual. había un virus muy real en el cual nuestros seres queridos podían perder la vida, nosotros mismos también, y se unía con todos nuestros miedos, ¿no? Sí, sí, sí. Y Eh, una situación que se prolongó en tanto tiempo que no daba, o sea, todo el tiempo sobreadaptándonos. claro, Mira, acá pasamos dice un Gaby, duelo. un duelo, tal cual. Por eso tenemos que hablar ahora porque es algo que de algún Sí, punto nos sí, remite, sí, ¿no? sí. Bueno, acá lo que decía, lo que pregunta Charlie, dice, ¿las situaciones potencian a la gente o no? Bueno, cuando vos ves que lo pasás, que pudiste superarlo, ¿no? Este Sí, traumatismo extremo, ¿por qué traumatismo extremo? Trauma porque fue una situación nueva, inédita, que nos producía dolor, miedos, ¿no? Esta cuestión del duelo, en donde eh, a lo que yo me refiero es que todos tuvimos que dejar un proyecto, el que sea, ¿no? El de viajar, el de cambiar algo, el de hacer determinada cuestión. A lo mejor por otra cosa que después resultó mejor, pero digamos sí, que todos estuvimos socialmente adaptándonos y dejando cosas, las reuniones con los afectos, bueno, toda esta cuestión. Eso por un lado, ¿no? Pero una vez que uno empezó a ver los recursos que tenía y poder superarlo, eso te hace más fuerte, salís fortalecido.
¿no? Nos vimos también forzados, sobre todo en la primera etapa, a una introspección, porque Sí, realmente no tal cual. podíamos socializar tanto y teníamos que ver qué hacíamos, si pintábamos la casa, si bueno, en mi caso publiqué la novela que tenía de hace 10 años, pero bueno, me vino Mirá, bárbaro, es espectacular, oportunidades claro, para otras cosas, ¿no? Sí, sí. tal cual. No, y yo Este, pensaba que esto que vos decís, ¿no? Donde en muchos casos fue muy frecuente esto de los padres diciendo el tema de compartir con los hijos o de descubrir cosas nuevas que por ahí no sabían, porque bueno, a veces en la vorágine de la vida, digamos, fuera de la pandemia, esto de hacer, de por ahí compartir menos tiempo, porque no se puede, bueno, empezaron a tener más charlas profundas, a observar conductas, a poder compartir más, ¿no? Que no es poco. Entonces digo, ese fue un aspecto positivo que en muchos casos colaboró. Obviamente hubo montones de otros factores, ¿no? En muchos casos problemas laborales, ni hablar de temas de, bueno, de pérdidas, ¿no? Por eso hablábamos también de duelo, pero sí, distintos, que aborda distintos sí, ámbitos, sí. ¿no? Sí, es verdad. O sea, yo estoy pasando por alto esto. Tenés razón. Digamos, también hubo una cuestión real. Había gente muy enferma y había gente que se moría y en muchas familias esto pasó. Además de la pérdida de proyectos, ¿no? Este, y como tal traumatismo, ahora lo podemos hablar, porque ahora viene otra etapa. Yo creo que la primera etapa Sí, fue la prohibición total, que si salíamos a la calle sentíamos que que éramos ladrones, que salíamos, ¿no? Que no estábamos cumpliendo. Las reglas estaban claras, había que quedarse, no había que salir, o sea, sí, el tema de la cuarentena, no había que tener contacto social. Entonces, al tener las reglas claras, cada uno tomaba su posición con respecto a eso. Generalmente la acatábamos, algunos se rebelaban, otros las negaban, ¿no? Este virus no existe, o bueno, este tipo de cosas. A mí nadie me va a decir que pierda mi libertad, qué sé yo. Cada sí. uno tomaba una posición sobre reglas claras. Una vez que empezó a modificarse esto, gracias a la vacunación, empezamos a estar más tranquilos. Yo creo que ahora ya empezamos a tener la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, eh, se aflojó mucho más las directivas con respecto al contacto social, a cómo manejarse en el afuera, Tal con respecto cual. a las reuniones. Y entonces, esto ya son decisiones individuales. Cada uno tiene que ver hasta dónde hace determinada actividad. Yo me acuerdo del primer Sí. recital que me fui con la máscara al recital. Y entonces ir comprobando que sí podía y que se podía hacer más, ¿no? Yo creo que genera mucha más ansiedad, porque ahí no es una regla exterior impuesta, sino que Sí, yo tengo que ir definiendo qué hago. Y tal ahí yo cual. veo que en algunos pacientes esto crea mucha ansiedad, mucha angustia, Sí. ¿no? Igual yo creo Si que, viste salir o que, no. claro, la decisión, ¿no? La decisión personal. Sí, Yo lo que digo que las sensaciones, viste la película de Tsunami, sí, ¿no? Que estamos en esta etapa donde el tsunami llegó, se fue y todos están viendo, bueno, ¿qué queda de esto, no? Porque las consecuencias, más allá de en el momento de estar atravesándolo, en muchos casos aparecieron, en otros casos aparece ahora el tema también con los pacientes. Aparece a modo de ansiedad, aparece a modo o de cuadros depresivos, o de sintomatología física también, ¿no? Esto que sí, decimos que en como que esta ahora época se la palabra, permite, ¿cómo? que ahora, que ahora se permite. Antes Claro, estábamos como en piloto automático porque era todo como muy necesario y ahora aparece, digamos. y Sí, en las situaciones de también. estrés suele pasar, que en el momento se pilotea como fuere y a veces las consecuencias o las secuelas aparecen después, ¿no? Sí, Yo sí, digo, cuando sí, en sí. la película muestra la imagen de, viste, la playa, todo espectacular, y de repente viene ese tsunami que arrasa con todo, o bueno, casi todo, y después Sí, queda el día después, ¿no? Bueno, a ver qué hacer con esto,
porque quien la piloteó como pudo, y después, bueno, una vez que ya estamos en esta situación, que estamos en otra instancia, un poco más, quizás tranquilos, un poco más contenidos con el tema de la Claro, vacuna, sí, bueno, sí, sí, empezar a poder proyectar un poquito más de, ¿no? Que era como que estamos muy en el día a día, muy ¿no? Poder, frenados. Sí, 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 sí. Ahora, yo creo que el primer paso es esto que estamos haciendo acá nosotros, que es sumamente saludable, y es hablar de lo que nos pasó. Porque cuando nosotros tenemos un trauma, como puede ser, por ejemplo, que nos roben o un accidente, sí, se dice en teoría que tenés que contarlo 9 veces para elaborarlo. Yo no sé si 9, si 8, si 10. Tenés que pero estoy contarlo hablando. para poder ir elaborándolo, ¿no? Sí, Porque otra cosa de las que veo ahora, que estamos, digamos, mucho más libres para accionar, sí, veo que hay mucha gente que está como muy maníaca, digamos, como que, bueno, esto ya pasó y hagamos rápido. Yo entiendo que a veces hay una desesperación económica, porque también hubo sí, mucha gente que no pudo trabajar, no es lo que nos pasó a nosotras, pero hay gente que no pudo trabajar, que sí, bueno, que sí, negocios que estaban desesperados, que se están poniendo al día, y sí, entonces hay como un acelere ahí de decir, sí, bueno, tal tengo que cual. recuperar todo lo que me faltó, y entonces vos ves que la gente está como muy aturdida, cierto sector, haciendo y haciendo, como que, bueno, acá no pasó nada, sigamos, vamos adelante, ¿no? Y se manifiestan Este, otras cosas. Vos viste que en la calle ese tiempo se viene notando, por lo menos yo lo visualizo mucho, el tema de por ahí la gente está, digamos, muy sensible y que se manifiesta a través de la agresión, ¿no? Que reacciona de manera violenta por ahí situaciones en la calle que por ahí pasarían en otro momento desapercibidas. No todo el mundo, obviamente, reacciona igual. O sea, esto nos afecta a todos y cada uno con los recursos que tiene lo puede atravesar de una manera diferente, pero por ahí quien tiene ciertas características se exacerban y por ahí se ven situaciones desmedidas de violencia, ¿no? Eh, sí, eso sí, por sí, sí. ahí. Sí, tal cual, sí se ve esto, se ve en el tránsito, manejando se ve, está Bueno, todo el mundo esto te iba a enojado, decir, esa es apurado. clásica. Eso es un reflejo. Claro. Bueno, pero vos pensás que si estamos en duelo, ¿no? Digamos que no pudimos hacer ese proyecto que queríamos hacer económico, por ejemplo, y detrás de un gran enojo siempre hay mucho dolor, ¿no? Este enojo está manifestando eso, me parece a mí, esa frustración que se tuvo, eso que falta, eso que se perdió, ¿no? Lo que Que no se se puede poner en lo pudo, económico, claro, lo que no se pudo, sí. Y creo que desde lo lo que más económico hasta enoja lo afectivo. enseguida, tal cual lo que decís vos, porque la frustración también es por esto, de no poder, porque es algo que escapó absolutamente de todos. Ni siquiera hay como Sí. una posible evaluación Claro, de, no hay, ¿no? bueno, pero chivos expiatorios se buscan generalmente, ¿no? Sí, tal O cual. sea, lo podemos ver en la política, bueno, lo otro, digamos, esta cuestión de a ver a veces esto como que acá en este país está pasando esto, y en realidad pasó en todo el mundo, cada país con sus características, pero también uno empieza, lee o ve informes con respecto a otros países y también hay un ajuste, un reacomodarse, ¿no? Eh, pero bueno, claro, uno no sabe con quién enojarse, sí. Se Y sabés enoja que con el también, próximo, con el que está claro, tal cual, con cerquita. el que está al alcance, pero también pensaba que de alguna manera en esta situación de tanta incertidumbre, que es lo que por ahí más se fue generando, también Sí, colaboró, que estamos en una época donde yo digo que falta esto de la palabra, viste que hasta por ahí pacientes que cuentan en esta experiencia de conocer o de relacionarse con gente y demás, esto de que uno nota que hay como escasez de palabra, digamos, de alguna manera, ¿no? mm, ¿Viste esta cosa que en otras épocas por ahí hasta para una conquista, digamos, no hay mucha palabra, es todo como mucho más, se pasa al acto, pareciera, a ¿no? la acción, sí, de A la acción. acción, tal cual. Por,
Por lo cual, cualquier situación, como decías, que uno quiere elaborar o que quiera, se ve dificultad también, porque no hay Yo creo un que ámbito de pero poder. es un buen ejercicio poder intentar expresar lo que uno siente, ¿no? Es un buen ejercicio eso, con la gente Claro que sí, cercana, obviamente, con los claro que sí. afectos, o en terapia, obviamente, pero Sí, sí, está sí, sí, bueno, sí. porque uno hace una especie de traducción de esta cosa que está muda en el cuerpo, ¿no? Que es como cierto fastidio, cierta exacerbación y que uno no termina de decir y aparece como como muy hiperactivo, ¿no? Aparecen estas cuestiones. Tal cual. Yo me había quedado pensando también que en esta cuestión del duelo, que podemos pensarlo también como crisis, ¿no? Que uno piensa en la crisis como algo negativo, pero siempre la crisis tiene algo positivo que es una oportunidad de cambio, de dar respuestas, ¿no? Frente a imponderables. Y hubo Seguro. gente que en esta crisis se Logró. reinventó, digamos, tuvo Sí, la inteligencia, también la situación quizás lo ayudó, vamos a decir, ¿no? Porque no todo es lo que uno se propone, a veces se puede lograr, hay circunstancias, pero tuvo la inventiva de encontrarle la vuelta, ¿no? Desde el delivery, desde el que hizo delivery, o sí, tal no sé, armó en la calle las mesitas, puso, o sea, le empezó a buscar la vuelta dentro de su rubro a qué es lo que podía hacer, cual. ¿no? Eh, Y también ante la yo, pasividad, digamos, viste, de esto de que por ahí estamos en una época, bueno, la gente es más limitada a poder salir y más mucha gente empezó a estudiar. De hecho, tengo un caso donde de repente había quedado sin trabajo esta persona y lo que empezó fue a hacer un curso de manera virtual que es súper interesante porque de alguna forma le permite ese tiempo que tiene vacío, llamémosle, por no poder ir a trabajar, invertirlo en algo que en realidad le va a ser redituable, en vez de quedarse en el lamento, ¿no? Porque eso es lo que vos decís en relación a las situaciones de crisis. Tenemos dos opciones. O nos quedamos en la queja, padeciéndonos y lamentándonos de lo que nos pasa, o tratamos de en esas circunstancias intentar, bueno, hacer algo distinto, ¿no? claro, escapás para adelante. Decir, bueno, a ver qué tengo, con qué cuento, qué puedo hacer, digamos, esta cuestión. A veces se cambia de rubro, ¿no? Supongo, por eso te digo, hay situaciones que son difíciles, qué sé yo, en odontología, por ejemplo. Es Sí, sí, medio sí, como que, ¿qué haces? sí, A menos que hagas algo de docencia, digamos, no había otra cosa. Pero sí, yo, por ejemplo, uno de mis pacientes que hacía shows, y bueno, en ese momento no tenía actividad, es más entonces, bueno, complicado, claro. justamente, digamos, en la pyme familiar, que estaba su Sí, papá, y que ella era un hombre grande que no podía estar saliendo, pues expuesto, tenía que cuidar mucho más, bueno, pudo empezar a desarrollarlo él, y hoy en día hace las dos actividades, digamos. claro, Eh, Estas crisis a veces te definen, ¿no? Te obligan a avanzar, seguro. ¿no? Es que muchas veces, cuando no hay situaciones por ahí de crisis, el tema de la zona de confort también es un arma de doble filo, Sí, ¿no? sí. Porque no presenta un desafío. Es decir, excepto que lo haga uno. Y tal Acá hubo cual. algo Sí. Y que esto vino de tiene que ver afuera. con la neurosis obsesiva, digamos. Porque vos podés quedarte rumiando si vos tenés esta característica, podés quedarte rumiando los pros y los contras in eternum. Y Y nunca seguir te en el vas mismo a tirar a lugar. la pileta, ¿viste? En cambio, desde afuera, esto te decidía completamente. O Tal sea, si cual. nosotros pensamos un continuo entre reflexión y acción, digamos, un término medio sería pensarlo y actuar tomar una decisión y actuar en consecuencia. En este caso, te podés quedar mucho pensando y reflexionando y no actuar nunca, o actuar impulsivamente.
¿qué es esto lo que yo estoy notando ahora? Digo, ¿no? Como que la sensación de se perdió el tiempo, hay que recuperarlo rápidamente y esto, bueno, ya está todo bien, hagamos todo de golpe, ¿no? Y bueno, acá registremos qué pasó algo. No nos quedemos en esto, digamos, en la melancolía total, pero registrémoslo, fortalezcámoslo y bueno, sigamos adelante, ¿no? El futuro claro. parece más promisorio ahora, yo estoy un poco más esperanzada. Sí, claro, Este, no, es que sí, sí, es otra la situación, es otra sí, la sí, sí. situación, ¿no? Y otra de las cosas que siempre digo, que, que la gente que va teniendo registro de que algo sigue persistiendo en el tiempo, sea el miedo, sea la inseguridad o cosas nuevas que han aparecido, que también consulten con profesionales. Porque también el tiempo es valioso, y cuanto antes, viste, se pueda poner en palabras esto que sucede, me parece que, bueno, más fácil y menos consecuencias, digamos, ¿no? Seguro, sí, seguro. Bueno, son y 25, pero yo creo que tenemos un Sí, poquito de tiempo como porque ese tema yo quería desarrollar. sí, dale, Eh, dale, perfecto. yo creo de alguna forma que este tema de la pandemia funcionó como un test. Viste que nosotros pensamos la batería de test que Sí, tomamos un paciente, que generalmente no nos va a dar el diagnóstico, pero nos ayuda a armarnos el diagnóstico un poco, ¿no? Entre lo que las entrevistas y los test son datos que nos sirven para armar el diagnóstico. Este fue un test fundamental porque ahí le muestra a cada persona realmente cómo estaba, sin careteadas, digamos. es Acá verdad. era, viste, yo voy a decir una expresión muy filosófica que creo que utilizaban los griegos, que dice, en la cancha se ven los pingos. Digamos, bueno, acá se Bueno, tenía que ver cómo, razón. qué recursos teníamos y cómo estábamos realmente. Este es un dato que tenemos que tener presente. Y si vemos realmente que había puntos débiles, que hay cosas que, más allá del miedo general que todos teníamos, ¿no? Pero hay cosas Sí, el miedo lógico. que nos anclan y que no podemos resolver y no terminamos de resolver. Está bueno consultar, ¿no? Eh, porque uno dice, bueno, sí, pero bueno, la terapia, el psicoanálisis, ¿qué respuesta me puede dar? Yo creo que una fundamental que es entender los puntos débiles y cómo superarlos. Otra cosa, no hay ninguna panacea, ¿no? Es el No es producto magia. no es magia, es el producto del trabajo entre el terapeuta y el paciente. Muchas veces el paciente va a llegar y va a escuchar cosas que no les gusta escuchar a veces, pero que hacen al crecimiento, ¿no? Cosa que yo muchas veces, cuando hay pacientes que llegan por primera vez, o sea, que nunca han tenido una experiencia ni han hecho entrevistas con otros profesionales por ahí, que llegan como asustados, ¿viste? Al final de la entrevista, cuando hago el cierre, digo que bueno, que cuento un poco de qué se trata, ¿no? Que por ahí va a haber días que tengan ganas, días que no, y que no sientan porque hay pacientes que a veces por ahí vienen a la tercera sesión y te dicen, ay, pero hoy no tengo nada nuevo, como si tuvieran que traer cosas, ¿no? Sí, Nuevas, materiales. Bueno, sí, acá con lo que hay, tenemos para trabajar. Es decir, de alguna manera yo digo que es como levantar una pared, ¿no? Yo lo digo gráficamente. Vos primero ves un ladrillo, otro ladrillo, no es una pared, pero con la continuidad y con la progresión, bueno, la pared aparece, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? Es algo que se construye, va a haber veces que tengan ganas de venir, veces que no, que uno tenga ganas de hablar y otras no, pero bueno, me parece que lo importante es eso, ¿no? La continuidad, el compromiso, los resultados se van a ver, pero con el tiempo, a la medida que uno vaya conociéndose y pudiéndose escuchar sí, y crear de ese eso se vínculo, trata. ¿no? De eso se trata. Saber manejarse con los puntos débiles de uno. Estar advertido de esto. ¿Cuál es tu punto débil y cómo poder manejarte? No es nada más que eso, no, no. Y digamos, y si vas cuando no tiene ganas de hablar o no tiene material para hablar, está bueno porque ahí uno puede repreguntar, no hay urgencias,
se puede profundizar, tal ¿no? Se cual, pueden sacar tal cual. conclusiones. Igual, yo pensaba ahora, ¿no? Que yo utilizo la palabra pared, pero no pared Como como, freno. Puente puede ser. no como Puente freno también es una separado, buena alegoría, claro, ¿no? Sino también. como construcción y como que al principio no se ve lo que en realidad es, se ve después. Sí, 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 sí. No Este, sabía que lo de la cancha, en la cancha se ven los pingos, venía de los griegos. Realmente no lo sabía. Juro que no. no, te lo inventé, no. No, Es una, porque viste, podía ser, es ¿eh? un refrán del lunfardo. En la cancha se ven los pingos. Yo te decía Pero que venía de bueno, los griegos, pero es realmente, ¿no? Ver la cosa como es. Este, así que, bueno, eso me parece que fue una buena oportunidad para conocernos un poco más, saber de nuestras limitaciones y nuestras posibilidades, ¿no? ujú, Y acá sí, estamos en otro punto de inflexión, que es, bueno, ya tal vamos a la cual, normalidad, ya estamos mucho más libres, más tranquilos, podemos hacer un tal montón cual. de cosas. Creo que lo que aprendimos en la pandemia, capitalizarlo, esto nos pasa a nosotros en nuestra actividad. Creo que lo virtual llegó para quedarse. Hay gente Sí, que quiere sí, hacer sí. presencial, pero muchos quieren hacer virtual, es Y muy había cómodo. mucho, antes había mucho prejuicio, mismo en lugares de trabajo, en todos los ámbitos, ¿no? Incluido el nuestro. Sí, sí, Y bueno, ahora hay como cierta familiaridad y en muchos trabajos, viste, que han optado porque ven más los beneficios en empresas que se han achicado a nivel de espacio físico y ahora hacen home office y demás. Y otra cosa interesante que me parece que quería que abordemos, ¿no? En esta pregunta que decíamos, ¿nos produjo cambios? ¿Qué pasó en la convivencia con las parejas? Este es un tema en auge desde poco tiempo comenzada la pandemia, ¿no? Obviamente no es que la pandemia fue responsable de, pero sí también fue un detonante de muchas cuestiones, ¿no? En parejas, en relaciones, claro, que esto la es prueba de la notable. pandemia. Claro, sobre todo parejas que viviendo juntos, que trabajaban en la casa, juntos, el compartir, el tener poco espacio. eh, sí, toda una prueba ahí, ¿no? Eh, que La prueba de algunos, fuego. claro, algunos la pasaron y otros, bueno, no. Hubo muchas parejas que se separaron, me parece, y otras que se unieron porque estaban con este tema, pero y ahí los definió porque, bueno, para poder Sí, verse, compartir, ¿no? Sí, es sí, verdad, sí. es verdad, que precipitó por ahí una convivencia y que, bueno, han tenido buenos resultados en muchos casos también, ¿no? Es decir, Sí, esto sí, ha sido, sí. creo que los cambios en muchos casos para bien, o sea, no solo han sido cosas negativas como toda situación, ¿no? Eh, y lo interesante es lo que decías del duelo, ¿no? Porque uno asocia que los duelos siempre obviamente tienen que ver con pérdidas, pero por ahí también a nivel laboral muchas veces han resultado beneficiosas. Sí, 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 sí. Sí. Muchos casos han resultado beneficiosas, ¿no? Cambios que de repente, bueno, fueron como, terminaron siendo como precipitados porque, bueno, no hubo otra opción y después generó nuevos espacios, Claro, fue para mejor. Sí, 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 fue para mejor, sí. fue para mejor. Sí, o encontrar, digamos, un costado que uno tenía relegado porque no tenía tiempo, pero siempre. Bueno, tu caso, el caso, Sandra Marina López, escúchame, Es esto que verdad, te encanta hacer, y es fue un verdad, es verdad. descubrimiento en este tiempo, Es porque verdad, bueno, fue un descubrimiento. sí, 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 sí. Y este, eso no lo había pensado, pero indirectamente terminó siendo así, claro, ¿no? claro que uno dice, bueno, hago esto que digamos que tenía idea, pero que nunca tuve tiempo y ahora aprovecho y lo hago. Y después descubrís que realmente es algo que te gusta mucho y que lo podés sistematizar y llevar a cabo, ¿no? Sí, 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 sí. seguro, sí, sí, sí. Así que bueno, eh,
Digo esto para los que nos están escuchando, pensar esto, qué posibilidades desarrollaron y qué dificultades se observaron, ¿no? Sinceramente, como para seguir trabajando en eso. Yo lo que propongo es esto, no aturdirnos en la velocidad, ¿no? En la vorágine de la acción rápida, porque sería una reparación compulsiva. Tal cual, Pero sí seguir adelante, ¿no? Tampoco melancolizarnos, digamos, con tal esto cual. que sucedió. Sí, ni paralizarnos ni aturdirnos con pasar al acto todo el tiempo, ¿no? Haciendo, haciendo, haciendo sin detenernos a pensar, ¿no? Sí, sí, Así sí, que sí. bueno, súper interesante, da para mucho, pero bueno, me parece que lo central que dijiste fue esto de detenernos a pensar siempre, ¿no? A ver qué paso vamos a dar. Porque no siempre el quizás habernos detenido durante un tiempo tiene que ser algo negativo. Muchas veces termina así, depende de cómo uno lo utilice, puede ser algo productivo y sorpresivo, Fue, ¿no? claro, en realidad fue una estrategia inteligente de la humanidad para dominar esta situación. Y bueno, nosotros como humanidad lo hemos logrado, el mundo lo ha logrado, ¿no? Y recordarnos que no tenemos el control de todo, que muchas veces lo olvidamos en la vorágine también de hacer cosas, y ¿no? Porque creo que esto Sí, también fue como, ¿no? Nos atravesó mundialmente y bueno, que sirva para algo, ¿no? No solo para lamentarnos de sí. lo que se ha perdido, sino también para mejorar, ¿no? Como humanidad. Ojalá, eso ojalá, no sé. Ojalá. Ojalá que sí, Bueno, sí. 1.000.000 de gracias, se pasó volando, siempre se nos pasa rápido estas Sí, charlas, me nos falta el encanta. cafecito, Gracias a pero bueno, vos, Sandra, por ya nos vamos invitarme. a ver de nuevo. Dale, Gracias, un beso grande. un besito para todos. Saludos. Nos vemos, chao, Nos vemos. gracias.